En Castilla y León hay 1.100 niños con altas capacidades escolarizados. Es la cifra oficial, pero según los expertos, todavía existirían otros 5.700 con estas mismas características que no han sido identificados. Son los llamados superdotados. Ellos también necesitan medidas de apoyo. El denominador común que tienen es el de sentirse como fuera de lugar. Y ellos mismos muchas veces no entienden cuál es su problema ni por qué provocan esas reacciones. Buenas noches. Casi contrarreloj, Nadia Calviño consiguió llevar esta mañana al Consejo de Ministros el acuerdo con la banca para aliviar la subida de las hipotecas a las familias más vulnerables. El pacto con las entidades financieras de momento es voluntario. Es una de las negociaciones de las hipotecas. Han subido y lo han hecho durante mucho, una cantidad importante. Ahora el Gobierno busca un posible alivio con las entidades financieras. Yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro. La sombra de esas medidas es que a la larga esto va a tener un coste, y un coste en muchos casos elevado. Nuevo cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha repasado los últimos 15 días para poner sobre la mesa lo que considera un desastre de gobierno. Aunque el tono ha sido educado entre ambos, no han cesado los reproches. Su gobierno ha entrado en shock. Y créame, los daños para usted ya son irreparables. ¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? Los casos de bronquiolitis se han multiplicado por 4 en nuestro país. Muchos hospitales han tenido que reforzar las urgencias con nuevas plazas de pediatría. En Castilla y León, de momento, la situación continúa en los parámetros de normalidad. Con la llegada del invierno aumenta el riesgo de los incendios domésticos. Las calefacciones, estufas y braseros son los grandes culpables de muchos de estos incidentes. Los últimos datos registrados nos hablan de 152 fallecidos al año en España, de los que 6 se han producido en Castilla y León. La mala combustión de las calderas o los despistes están detrás de este tipo de sucesos. Desde 2010 los datos no habían sido tan malos. Las fuertes rachas de viento no nos abandonan, tampoco lo hacen las precipitaciones débiles. La cota de nieve volverá a bajar hasta los 1.700 metros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente. Los mejores deportistas de 2021 han recibido esta tarde sus galardones de los premios Podium. El palentino Óscar Usillos ha sido reconocido como mejor deportista absoluto por su medalla de oro conquistada en el Europeo de pista cubierta. Acaba teniendo San Benitos, de que es o el que da guerra en clase o el rarito de la clase, y ellos mismos muchas veces no entienden cuál es su problema ni por qué provocan esas reacciones ni esas malas situaciones en los colegios. Todo eso luego lo trasladan a casa. Tan fuertes fueron esas etiquetas que incluso los compañeros eran los que decían que mi hijo era un vago. Eso al niño le minó, bajó su autoestima y al final tuvimos que pedir ayuda fuera del colegio a un especialista que le ayudara a recuperar esa autoestima y esas ganas de aprender. Hoy ponemos el foco en los niños con altas capacidades, los que coloquialmente llamamos superdotados. Según la Organización Mundial de la Salud, el 2% de la población tiene estas características. En Castilla y León se ha localizado en el 0,3% de los pequeños escolarizados, lo que vendrían a ser unos 1.100 en total. Pero los expertos apuntan a que todavía existen muchos que no han sido identificados, más de 5.000. Esto supone un problema, porque ellos necesitan cuidados especiales para poder desarrollarse tanto a nivel social como intelectual. Un niño con altas capacidades no siempre es sinónimo de alumno brillante. No se sienten entendidos, que viven la situación del aula a veces con ansiedad, con frustración, con fracaso escolar en muchas ocasiones. Por eso necesitan un apoyo educativo en las aulas, que es insuficiente según las familias, igual que los alumnos con menos capacidades.
El agravio comparativo, totalmente. No se les da esa atención que necesitan extracurricular para que ellos puedan desarrollar sus capacidades. Los padres reclaman más formación de los docentes para la detección precoz de las altas capacidades. Antes había un equipo psicopedagógico, un equipo multidisciplinar de expertos en el tratamiento y el diagnóstico de los niños con altas capacidades. Ahora los equipos psicopedagógicos son generalistas y entonces es verdad que hay más dificultad en este momento para hacer un diagnóstico ajustado. Y según pasan los cursos, una mayoría intenta pasar desapercibida. En la universidad tienen identificados menos casos de los que hay, a pesar de ofrecer medidas de apoyo educativo. No están diagnosticados, o si están diagnosticados se les pierde por el camino, ¿no? Cuando llegan a la ESO normalmente ahí se diluyen. En bachillerato solo está reconocido el 20% de los alumnos con altas capacidades que estudia la ESO. Los mayores riesgos en los centros escolares pasan ahora por las nuevas tecnologías, el acoso o la violencia de género. En Soria, en San Esteban de Gormaz, se ha presentado el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad, un proyecto que comenzó en 2006. Alonso Rosa. En San Esteban de Gormaz, en Soria, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado esta mañana el nuevo Plan Director de Convivencia y Mejora en la Seguridad de los centros educativos, un plan que contará con la colaboración de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llevarán a cabo diferentes charlas y conferencias para concienciar a estos alumnos de la importancia de crear un buen clima de convivencia y evitar cualquier tipo de caso de acoso o de bullying. Un plan que desde 2006 pretende mantener a Castilla y León como una de las comunidades más seguras de toda España. Es un plan formativo y es un plan también preventivo. Se pretende con ello, mediante charlas y mediante jornadas formativas, que los alumnos se conciencien, se sensibilicen con aspectos fundamentales que pueden poner en riesgo esa convivencia, no solamente en el ámbito educativo, sino en su entorno. La prevención del acoso escolar, del uso de Internet, de la prevención de la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Preocupa el aumento de casos de niños con bronquiolitis en nuestro país. En las últimas semanas, la incidencia en los menores de 4 años se ha multiplicado por 4. La pandemia frenó su circulación y se ha adelantado esta temporada la eclosión. Muchos hospitales han tenido que reforzar su personal de urgencias. Así lo están advirtiendo los pediatras en primera línea. Si empieza a haber dificultad franca para respirar, mucho trabajo respiratorio o evidentemente hay una impresión de falta de respiración, se pone un poquito azulado, son situaciones en las cuales tiene que consultar evidentemente de nuevo en urgencias. Declaraciones que realizaba en el programa de esta casa. Está pasando. Los casos de bronquiolitis en bebés mantienen en alerta a los hospitales. Se están disparando y el pico está previsto para las próximas 2 semanas. Y esto se debe a que la pandemia frenó su circulación. Y además coincide con que la gripe y otros virus respiratorios han cambiado su estacionalidad. En todo caso, la mayor parte son leves, aunque hay unos signos de alerta. Bien, pues vamos a hablarles ahora de las hipotecas, que ha llegado el plan que ha pactado el Gobierno con la banca al Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende aliviar la situación de las familias más vulnerables y rentas medias con créditos hipotecarios a tipo variable y facilitará el cambio a tipos fijos y las amortizaciones. Son medidas que el Ejecutivo espera que beneficien a 1 millón de hogares. De momento son voluntarias para los bancos. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, espera que toda la banca se sume a estos 2 códigos de buenas prácticas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, porque es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a los ciudadanos. Los bancos dispondrán de 1 mes para decidir si se adhieren o no a estos protocolos, que son voluntarios, pero una vez adscritos, de obligado cumplimiento. A partir de ahora depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de entre todos aliviar la situación de las familias de clase media o las familias más vulnerables que se puedan ver especialmente perjudicadas por la subida tan rápida de los tipos de interés de las hipotecas.
Las ayudas a las hipotecas tendrán 3 vías. Para familias vulnerables, aquellas que ingresan menos de 25.200 euros al año, se rebaja el tipo de interés durante 5 años. Se facilita la segunda reestructuración de la deuda y para aquellos que su esfuerzo hipotecario no ha subido en un 50%, se les permite 2 años de carencia y alargar hasta en 7 años su hipoteca. Pueden ser interesantes para aquella gente que necesite una solución a muy corto plazo. En un segundo grupo, para familias que ingresan entre 25 y 29.000 euros, se plantea la congelación de la cuota y la posibilidad de alargar 7 años la hipoteca. Se trata de medidas que alivian, aunque los expertos alertan de los inconvenientes. La sombra de esas medidas es que a la larga eso va a tener un coste y un coste en muchos casos elevado. Su cuota sube mucho o, si no, lo que va a pasar también es que el global de intereses que va a acabar pagando al banco va a subir un montón. Por eso recuerdan que es importante valorar la situación antes de pedir la ayuda. Esas cuentas hay que hacerlas muy bien para poder tomar una decisión. El tercer punto del acuerdo es la supresión de las comisiones para pasar de una hipoteca variable a una de tipo fijo. Ahora suponían un gasto de unos 110 euros. La aplicación de este acuerdo es voluntario para los bancos, que deberán informar de forma individual en el plazo de un mes a todos sus clientes afectados. Además, se ha acordado la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Su gobierno ha entrado en shock y créame, los daños para usted ya son irreparables. El verdadero problema es que para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la nación. ¿Dónde ha dejado su moderación? En objetos perdidos con su supuesta autonomía política. Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Son las armas que han esgrimido en su justa senatorial de esta tarde. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de presidir un gobierno en llamas ante las últimas polémicas, como la reforma de la sedición o la grieta jurídica de la ley del solo sí es sí. Sánchez se defiende en el lance reprochando a Feijóo que se deje llevar por los medios conservadores. Alberto Núñez Feijóo cree que los últimos 15 días del gobierno son inexplicables. Ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. Usted con sus insultos no daña a este gobierno, daña la convivencia. En la sesión de control en el Senado, el presidente del PP ha reprochado a Sánchez escándalos como el de la valla de Melilla o la ley del sí es sí. Y además, mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar excarcelando agresores sexuales. ¿Usted cree que en España hay problema de violencia de género, sí o no? ¿Por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan? Sánchez ha contestado que son los medios de comunicación conservadores quienes marcan la agenda de Feijóo, quien por su parte ha preconizado: Ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Alguna matización. Han sido los españoles quienes votaron e hicieron primera fuerza política al Partido Socialista Obrero Español. El líder popular también ha afeado la reforma del delito de sedición. Que ha negociado el Código Penal con aquellos que delinquieron. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Sánchez recrimina al PP que solo busca la confrontación en Cataluña. Seguimos analizando las reacciones a las palabras de ayer del fiscal general del Estado para que no se rebajen las penas en la aplicación de la ley del solo sí es sí. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar en León con la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer. Esto es lo que nos ha dicho sobre el contenido de la instrucción. No se puede acudir al automatismo cuando se hacen revisiones de sentencias. Se tienen que ponderar todos y cada una de las circunstancias concurrentes que están reflejadas en los hechos probados y, por lo tanto, la resolución que se tome no puede ser nunca ajena a ese principio de proporcionalidad. Una rebaja automática de las penas, puede ser objeto de revisión por el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo. Este viernes se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los sindicatos se han sumado a las reivindicaciones. Han recordado que entre abril y julio se han contabilizado más de 1.400 víctimas de violencia de género, lo que supone un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. UGT y comisiones obreras condenan el discurso negacionista y denuncian la eliminación de recursos laborales para las víctimas. Este mismo año, las ayudas a la contratación de víctimas de violencia no se ha convocado
ni se van a convocar. Reclamamos refuerzo en la revisión de las políticas activas de empleo para que estas mujeres tengan esa posibilidad de conseguir empleo y que se refuerce la formación específica de los operadores que intervienen. A 48 horas para que se voten en el Congreso, el Gobierno se asegura prácticamente la aprobación de los presupuestos. Hoy ha sumado los apoyos de Bildu, el PDeCAT, y está muy cerca el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Acuerdos importantes, inyecciones millonarias para País Vasco y Cataluña y delegación de competencias. Otros posibles apoyos todavía se negocian, como el de Teruel existe. Hoy por la Cámara han comparecido 11 ministros, mañana lo harán otros 11. Hemos acordado que la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico y seguridad vial se produzca antes del 31 de marzo de 2023. Hemos llegado a un acuerdo para que se aprueben 86 enmiendas del Partido Demócrata por un importe que va a beneficiar prácticamente en exclusiva a Cataluña de 40 millones de euros. Pero la fundamental, que es las ayudas a las empresas en áreas despobladas, está todavía pendiente de si presentamos alguna transaccional o no. Si no llegamos a un acuerdo en las ayudas a las empresas, no podremos votar a favor de los presupuestos. El que Ávila tenga que compartir sede con otras ciudades para las pruebas físicas de la Policía Nacional no ha sentado especialmente bien, sobre todo en la hostelería y en las empresas de la zona, que temen que pueda repercutir en sus ingresos. En los hoteles se afanaban por tener las habitaciones a punto, porque en octubre y noviembre hacían el agosto. Se fijan, por ejemplo, en 2018, cuando 25.000 opositores pasaban por Ávila. Y sí, se hospedaban aquí, e incluso en otras provincias limítrofes. Vamos a perder unas 35.000 habitaciones, ¿no? Es un poco... es un mes... Sí que es cierto que es fuera de temporada alta, pero bueno, era de lo que nos podíamos nutrir. Los opositores se convertían en turistas que frecuentaban bares y restaurantes. Eso desaparece y creen que mermará sus servicios y también sus empleados. Había sido la salvación de muchísimos puestos de trabajo. Date cuenta de que se hablaba de unos 35.000 opositores que iban a venir a hacer las pruebas físicas, contando con que vinieran acompañados. También compraban en los comercios, una situación que permitía, según COE, generar algo de empleo y actividad económica. No vamos a resolver todas las carencias y la deuda histórica que tiene con Ávila, pero es una herida más a una provincia que tenía algo y que no hemos sido capaces de recuperar. No cejarán en su empeño de luchar para generar economía, pensando ya en nuevos retos. Alfonso Fernández Mañueco insiste en la necesidad de que contemos con un pacto nacional por la sanidad. El presidente de la Junta lo ha dicho hoy en Madrid, en un desayuno informativo que ha compartido, entre otros, con su homólogo gallego, Alfonso Rueda. Este gobierno es un gobierno incapaz, ineficaz. Temas territoriales, desde las infraestructuras con el corredor atlántico del noroeste y luego la gestión de los servicios públicos. El problema de la sanidad es un problema global, de Estado, en el que yo he pedido en muchas ocasiones un pacto nacional por la sanidad que debería dirigir, pilotar el gobierno de España, y está cruzado de brazos. Y luego el reto demográfico. También ha estado en Madrid el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. Allí se ha reunido con los diputados de nuestra comunidad en el Congreso para insistir en la necesidad de inversiones en el ámbito económico e industrial y también en sanidad. Además, ha querido destacar las transformaciones que podrá llevar a cabo Castilla y León gracias a los 1.700 millones de euros adicionales que se van a incluir en los presupuestos por los fondos europeos. Quiero, desde luego, volver a exigir al gobierno del señor Mañueco y de la extrema derecha que rectifique su política sanitaria, que tenemos que pagar más a los profesionales para poder retenerlos y que no se marchen, que tenemos que reabrir los consultorios médicos en el medio rural. Por eso nosotros en los presupuestos de la comunidad autónoma hemos presentado una batería de enmiendas para mejorar la inversión en la sanidad pública. Con la bajada de las temperaturas crece el uso de las calefacciones y la mala combustión de las calderas y de los braseros provoca cada año cientos de muertos en el conjunto del país. En 2021 hubo 152 fallecidos, 6 de ellos en Castilla y León. Son los peores datos desde 2010, fueron fruto de 2014 incendios. Pensamos que este
o este son los gestos más peligrosos de nuestra casa, pero realmente son los del salón. La mitad de los incendios se producen en esta parte y los productores de calor y la sobrecarga eléctrica son las causas principales. 2 de cada 3 víctimas son por intoxicación o inhalación de humos. Cocinamos a veces con llama, pero tiene hasta cierto punto la ventaja de que son situaciones diurnas. En el salón, por otra parte, pues pasamos muchas horas, tenemos más elementos de producción de calor. Según el estudio de Fundación Mafre, a diferencia de otras comunidades, Castilla y León ha logrado reducir a la mitad el dato de 2020 con 9 fallecidos, de los cuales han sido 6 en hogares. Pero este año la alerta es máxima. Expertos y bomberos coinciden en que el elevado precio del gas y la electricidad van a propiciar que se busquen sistemas de calor alternativos. Deberíamos olvidarnos de los braseros tradicionales, debajo de una mesa camilla, con digamos, pues elementos con el mantelito alrededor del brasero. Eso es muy peligroso y además puede provocar combustiones incompletas. Por ello insisten en la importancia de los detectores de humo y gas y no sobrecargar las líneas eléctricas. También ventilar, apartar cortinas y textiles y cerrar puertas para confinar las llamas, porque un pequeño gesto puede salvar vidas. Iñaki. El Consejo de Ministros ha aprobado 2 anteproyectos de ley para homogeneizar las condiciones laborales de los agentes medioambientales y los bomberos forestales en toda España. Se trata de que estos colectivos tengan un régimen jurídico básico en todas las comunidades autónomas y durante todo el año. Además, en el caso de los bomberos forestales, el texto recoge la redacción de un marco con las medidas de prevención y los medios con los que deben trabajar. Un mandato de aprobación específica de un reglamento para este colectivo, teniendo en cuenta las características especiales de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad y equivalentes, incluido este reflejo en la negociación de las retribuciones del personal adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios. Volvemos al Senado, que ha sido también escenario de otra reclamación del Partido Popular al Gobierno. Han pedido al Ejecutivo fondos para paliar los daños de los ataques de lobos al ganado. Según el PP, se debe dinero a Castilla y León y a Galicia en este sentido. El ministro de Agricultura ha respondido que hay herramientas suficientes para ayudar a los profesionales del campo. Exija que se pague a esas comunidades autónomas que todavía no se las ha pagado el dinero que las corresponde a Castilla y León y a Galicia, porque si no demostrará que tiene usted poco peso en este gobierno y que quien de verdad manda en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la señora Rivera. Tenemos la posibilidad de financiar cercados y perros de pastoreo y de protección con cargo al desarrollo rural, al FEADER. Tenemos la posibilidad, como he indicado, de esas indemnizaciones con cargo al seguro agrario. Son imágenes de una concentración en Palencia frente a la Audiencia Provincial. Una manifestación de apoyo a esta mujer, una madre de un adolescente de 14 años, condenada por la justicia, acusada por el secuestro del menor. Vecinos y amigos han pedido su indulto. Quieren que se escuche al pequeño. En unos días se acaba el plazo para Laura. Me han dado 10 días para entrar en prisión de forma voluntaria y cumple el día 27. Por eso intenta paralizar el proceso, hasta que el indulto en el Consejo de los Diputados se resuelva. En principio tuvieron la custodia compartida, luego se la dieron a la madre. El padre tiene visitas en el punto de encuentro, se llama Prome, aquí en Palencia, que nunca ha hecho uso de esas visitas. El padre dice que no tenía notificación de esos encuentros y luchó hasta que ha conseguido una nueva custodia compartida, pero no volvió a ver a su hijo. Mi hijo está viviendo, como digo yo siempre, en una Matrix, en un mundo que no es real, en el que han contado verdaderas atrocidades, tal como decían los informes psicosociales hace ya años, en el 2018, 2016, decían que la madre estaba utilizando al menor y descargándole una responsabilidad que no le competía. Y comparten, eso sí, ambos padres la preocupación por el futuro. Mi hijo dijo a la policía ayer que si le obligaban a irse con el padre, se iba a suicidar. Ya está avisada cuando tiene que entrar en prisión y por lo tanto nadie sabe si se va a dar a la fuga. Ahora la decisión está en Madrid y solo quedan unos días. Las ciudades se adaptan a los nuevos tiempos y tratan de facilitar la vida a los vecinos, también a los que tienen alguna discapacidad. Es el caso de los pasos de peatones a través de pavimentos táctiles. Avisan del peligro a los invidentes. Cada vez son más los ayuntamientos que se han interesado por estas medidas. ¿Sabe usted qué es un pavimento táctil? No, eso no. No, la verdad es que no lo sé. No. Ni idea. ¿Y si se lo enseñamos? A la gente invidente para que sepa que se acerca a un paso de cebra, quizá.
Una persona que no ve, con el tacto, que tiene más desarrollado que el resto de los sentidos, pues lo pueda notar. Y para eso se ponen en los andenes y en los accesos a los pasos de peatones como medida de precaución. Se utiliza básicamente para ayudarles a identificar las zonas de peligro, las zonas de parada o espera. Cada vez están más implantados en las ciudades. Hay una normativa que indica cómo se colocan y dónde se colocan, y hay además dos tipos de pavimento que se tienen que combinar. Estos de botones al lado de la calzada indican que es una zona de espera. También están los pavimentos de guía, estos de rayas que indican que son de dirección. Cada vez que tenemos una obra nueva, una renovación o una reparación, se aprovecha para modificar los pasos de peatones y hacer la ciudad accesible para todos. Nueva herramienta para vigilar y localizar a los cazadores furtivos. Se trata de un dron que ha comenzado a funcionar en Ávila, en la Sierra de Gredos. El método es pionero y cuenta también con complementos como los visores nocturnos. Es una de las 10 reservas de caza que hay en Castilla y León y, como en todas ellas, la práctica delictiva del furtivismo se convierte en su mayor problema. Este dron sobrevolará a partir de ahora las 40.000 hectáreas de la reserva de caza de Gredos para evitarlo. Que va a permitir la vigilancia con la técnica que supone el dron para territorios de compleja orografía como este. El dron es un instrumento extraordinario al servicio de todo este personal público y también en un momento dado del privado que sea necesario para hacer ese control. Dron que graba y transmite en tiempo real y visores nocturnos que se unen a la labor de vigilancia y persecución que realizan diariamente, también en la noche, celadores medioambientales, vigilantes y guardas privados, a los que se une la Guardia Civil. Incluye los vigilantes, los vehículos, los drones y todo el material que necesitan. O sea, unos 250.000 euros es la inversión en vigilancia, que es una parte de la inversión que, como decía el consejero, hacemos en la reserva. Es la de Gredos en Ávila la única reserva que cuenta con esta tecnología para evitar el furtivismo en Castilla y León. Dron que la Junta cederá al territorio también para su uso en beneficio de la ciudadanía. Objetivo: recuperar el mayor número posible de hectáreas de viñedo en el Bierzo. Para conseguirlo han unido fuerzas el Banco de Tierras del Consejo Comarcal, la Denominación de Origen y la Asociación Alimentos de Calidad. Juntos han presentado una campaña que está abierta hasta marzo de 2023, campaña, por cierto, en la que también colabora la Junta. Este proyecto lleva funcionando ya 7 años con muy buenos resultados. Que no se pierda ese viñedo viejo, que siga aumentando y que además, un poco lo que comentaba Gerardo, que esos jóvenes se incorporen al mundo del vino de esta manera, cuidando las viñas, cuidando esas herencias que tenemos de nuestros mayores. No nos abandonan de momento las fuertes rachas de viento. Se mantiene el nivel amarillo desde las 6 de la tarde por rachas cercanas a los 80 kilómetros por hora. El récord se ha registrado en La Covatilla, en Salamanca, donde se han registrado los 74 kilómetros por hora. Para mañana desaparecen ya esos avisos. Con el viento también ha llegado la lluvia, que poco a poco va abasteciendo a los embalses de Castilla y León. En este último mes han seguido creciendo y se van acercando a sus niveles habituales, aunque todavía 7 puntos están por debajo de la media de los últimos 10 años. El embalse con más porcentaje de agua embalsada es el Pontón Alto, en Segovia. Los últimos coletazos de la borrasca Denis, que está barriendo la península y que nos abandonará en las próximas horas, están siendo muy beneficiosos para el embalsado de agua aquí en el Pontón Alto, junto al Real Sitio de San Ildefonso. La tendencia a la baja del embalsado cambió a primeros de noviembre y ha ido aumentando con las últimas lluvias hasta llegar casi a un 70%, exactamente un 66% de su capacidad. Un embalse que tiene una capacidad de 7 hectómetros cúbicos y que actualmente embalsa casi 5,20 hectómetros cúbicos, muy cerca de la media de los últimos 10 años en estas mismas fechas, que se sitúa en 5,1 hectómetros cúbicos. De esta tierra hemos aprendido que la adaptación forma parte de la supervivencia. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. La OCDE estima que España crecerá un 4,7% en 2022, 3 décimas más de lo estimado en las previsiones anteriores, publicadas en septiembre. En 2023 se espera que el crecimiento se ralentice y permanezca moderado en 2024 debido al efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.
Bruselas ha propuesto fijar un tope al gas de 275 € el megavatio hora que se activará automáticamente ante subidas excepcionales y limitará un mes las transacciones en el mercado regulado. Un mecanismo de corrección que ahora los países tendrán que negociar de cara a la reunión extraordinaria de ministros de Energía de este jueves. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya ha avisado que España no se opondrá con contundencia. El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para acabar con el techo de cristal para que las mujeres accedan a la cúpula de las empresas. Establece que en el verano de 2026 al menos la tercera parte de todos los puestos directivos deberán estar ocupados por personas del género menos representado, que generalmente es el femenino. Se aplicará a las empresas que coticen en bolsa y tengan más de 250 empleados. Cada Estado deberá desarrollar la normativa y establecer sanciones. Castilla y León, hasta ahora con 16 restaurantes con estrellas Michelin, está pendiente ahora mismo de Toledo. Allí se celebra la gala de entrega de las estrellas Michelin. El pasado año fueron 3 nuevas estrellas para Alejandro Serrano en Miranda de Ebro, Lera en Castroverde de Campos y Ment en Salamanca, que se sumaron a las otras 13 existentes en la comunidad. En los próximos minutos se conocerán los nuevos galardones. Por ahora, Cristóbal Muñoz, del restaurante Ambivium de Peñafiel, se ha llevado el premio al mejor chef joven. Hoy nos ha dejado uno de los grandes. Pablo Milanés ha fallecido a los 79 años de edad en Madrid. Llevaba tiempo luchando contra un cáncer, pero seguía sobre el escenario. De hecho, en enero tenía previsto un concierto en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Junto a Silvio Rodríguez fue uno de los creadores de la nueva trova cubana. De sus 40 discos sacamos algunas joyas que han pasado a la historia de la música, como Yolanda. Pues así nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Paula Canal y con El Tiempo. Después no se pierdan Cuestión de Prioridades con José Luis Martín, que entrevista al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. Pasen una feliz noche. Adiós.